bienvenidos al presente video en el cual vamos a tratar el siguiente tema. Nuestro tema es las primeras víctimas, reflexiones sobre juventudes, pandemia, tiempo, espacio y tecnologías. Nuestro grupo está conformado por Andrea Carballo, Manolo Rodas. Y Romina Coronel. El documento del cual vamos a tratar, publicado en la revista mexicana Ciencias Políticas y Sociales, aborda cómo la pandemia del COVID-19 impactó a los jóvenes en el Ecuador. Basado en una investigación cualitativa con universitarios entre 18 y 28 años de edad, se analiza los efectos del confinamiento y medidas estatales a través de tres ejes: espacio, tiempo y tecnologías. El texto resalta que aunque la narrativa predominante surgió que todos estábamos en el mismo barco durante la crisis, los jóvenes de los sectores más populares fueron particularmente vulnerables. Esta población, ya marginada mucho antes de la pandemia, enfrentó desigualdades acentuadas en términos de empleo, en términos de educación y en términos de oportunidades. Además, se cuestiona la gestión del Estado para mantener y sostener a estas personas durante la pandemia, siendo que las personas de más recursos tenían más accesibilidad hacia los medios estatales de salud y las personas de menos recursos morían en las calles, lamentablemente. En conjunto, este artículo busca evidenciar la necesidad de políticas públicas inclusivas y un enfoque de solución sociocultural más amplio para comprender las implicaciones de la crisis como la pandemia en las juventudes. Si bien el artículo también sostiene que las personas ya teníamos, se encontraban en una desigualdad, también nos menciona que estas personas se vieron más afectadas si fueron la primera víctima de la pandemia COVID-19. Aparte de que fueron las primeras víctimas del COVID-19, se pudieron acentuar más las desigualdades, teniendo en cuenta que existen ya desigualdades tanto en el tema económico como, ejemplo, en el internet, la educación y la seguridad social, como en la salud. Con la pandemia COVID-19 se afectó más tanto en los hospitales como en los centros de salud de la misma ciudad o del mismo país. Aparte de eso, tenemos el impacto en el espacio y la sociabilidad. Dentro de este podemos encontrar que no todos los espacios eran equitativos o lo eran o no lo eran. Dentro de ciertas zonas, por ejemplo del Ecuador, tenemos a los jóvenes de 18 años que seguían estudiando o recién entrando a la universidad, en cambio que los jóvenes de 28 años estaban luchando por mantener su trabajo. Tenemos también la transformación del tiempo y del futuro. Hablando del futuro, veíamos que muchas personas se encontraban pausadas por esta afectación de salud como lo fue el COVID. Hablando del uso de tecnologías, esta fue imprescindible para toda la sociedad, especialmente dentro del Ecuador, porque así se pudieron mantener las clases virtualmente o los trabajos, y así se tuvo el teletrabajo o la virtualidad de las mismas. Dentro de esta mucha gente no perdió el trabajo, mucha gente sí lo perdió, pero aún así tanto fue una ventaja como desventaja para la gente que no tenía internet. Tenemos la biopolítica y la necropolítica. Se encontraban en un conflicto porque habían políticos que decidían administrar ciertos recursos para unas partes y no para otras. Entonces se dudaba bastante de qué político lo estaba haciendo bien y qué político lo estaba haciendo mal. Por último, tenemos los desafíos psicológicos y sociales. Dentro de los psicológicos, mucha gente pensó en quitarse la vida ya que les dio depresión, o mucha gente por no tener esa accesibilidad al internet o a la salud. Mucha gente tuvo muy bajos recursos y no pudo sostenerse. Y dentro de los ámbitos sociales, de igual manera, afectó tanto a las relaciones amistosas como familiares y dentro de otras. Por ende, la pandemia fue una afectación muy grande. ¿Y cuáles fueron los métodos a utilizar? La estrategia metodológica consistió en la aplicación de grupos focales como técnicas principal de recolección de testimonios de jóvenes que se encontraban entre los 18 y los 30 años, que estaban cursando distintos niveles de educación superiores de universidades públicas del país. Esta decisión sobre el diseño cualitativo se tomó considerando el nivel socioeconómico de los denominados sectores populares y que representan a lo público como espacios posibles de acceso a salud y educación. La recopilación de información se basó en 5 entrevistas a profundidad con un grupo social. Posteriormente se construyó la metodología a través de 2 plataformas, Zoom y Google Meet. Se invitó a 28 jóvenes de provincias como Pichincha, Esmeraldas, Chimborazo y Sucumbíos, con quienes se realizó un acercamiento. Los grupos focales tuvieron una duración aproximada de 2 a 3 horas y se desarrollaron a partir de 5 categorías de análisis que vienen manejando desde el inicio de esta investigación a transformación en las prácticas sociales debido a la pandemia. Los efectos que ha tenido sobre la sociabilidad, convivencia, educación o trabajo de planes y proyectos de vida de la relación que tiene con la tecnología para el desarrollo de sus relaciones académicas, socioafectivas y su visión sobre la acción política y sus aspiraciones si es que proceden políticas a nivel individual y de forma colectiva. En conclusión,
lo visto en este artículo nos refleja que los jóvenes de 18 a 28 años de edad durante la cuarentena y la pandemia en general sufrieron mucho. En especial los jóvenes de bajos recursos en todo el Ecuador. ¿Por qué? Porque el Estado no les proveía de la atención necesaria, ya sea atención de salud, de educación, de tecnología, la atención que necesitaban para un desarrollo de un buen vivir. Esto se veía evidenciado desde mucho antes de la cuarentena, pero durante la cuarentena se agravó de una manera abismal. Esto hizo que los jóvenes se desanimen en muchas de sus actividades, bajando la productividad de su vida. Aparte del artículo, en total tenemos lo que es la realidad y cómo lo vivieron tanto los jóvenes de 18 a 28 años de edad. La realidad fue que, aparte de la afectación de salud que hubo o existió aglomeración tanto en los hospitales como centros de salud y no se pudo proveer una buena salud o una buena administración de la misma, también se afectó en el tema de educación. Tanto las bibliotecas públicas como las privadas fueron cerradas por los establecimientos y por la aglomeración igualmente de gente, que ciertas personas ya estaban enfermas y otras personas cuidaban de no enfermarse. Mucha gente salió más afectada por el hecho de que dentro de su casa o dentro de su hogar no contaban con internet, ni agua, luz o teléfono, y la salud se veía más afectada, tanto que en los hospitales incluso hubo gente muriendo afuera de los hospitales, en las camillas o dentro, y afuera de los institutos educativos había mucha gente que se quedó sin educación, tanto en los espacios públicos como privados. Por otro lado, hubiera sido bueno que las encuestas vayan dirigidas también para niños y personas de la tercera edad para saber qué condiciones vivieron, porque el enfoque solo fue únicamente para personas de universidades o de 30 años, de 18 a 30 años. Bueno, y hubiera sido bueno, igual que en la parte cuantitativa, esto hubiera sido un poquito más extenso para conocer los problemas y situaciones que pasaron, ya que esto fue un estudio más superficial y no se evidenció tanto los problemas que pasaron en la pandemia. Bueno, en conclusión, eso fue todo lo del video. Esperamos que les haya gustado bastante y hay que tener más en cuenta a las personas que sufrieron bastante, tanto en la pandemia y que siguen sufriendo, y todos los recursos escasos con los que cuenta el país. Muchísimas gracias.